Muy buenas noches, bienvenidos a este cafecito. Este cafecito que es un programa especial por los 15 años que se están cumpliendo de la firma de la paz y donde tenemos la entrevista de una serie de personajes que fueron protagonistas en su momento y que hasta la actual fecha siguen siendo personajes importantes de este proceso. Hoy vamos a platicar un poquito sobre las interioridades de este proceso con el licenciado Gustavo Porras, escritor, analista, catedrático universitario y conocido por muchos como un estratega y como un negociador de las últimas fases del proceso de paz, de la firma de los acuerdos de paz. Algunos lo consideran como el estratega, como uno de los propulsores, como uno de los negociadores de esta fase última del proceso de paz. ¿Cómo se considera usted? Pues mire, Elsie, yo creo que hubo un concurso de circunstancias que facilitaron mucho mi labor en el proceso de paz. Sin ponerlas en orden de importancia, yo diría que uno, pues yo conocía a fondo la problemática, tanto los puntos de vista de la insurgencia como los puntos de vista no tanto del gobierno, sino que derivaban de la realidad mundial y de la realidad nacional que estábamos atravesando. Dos, que creo que es algo circunstancial y que fue muy favorable. Yo gozaba de la confianza tanto del comandante principal de la URNG, que era el comandante Rolando Morán, mi consuegro, como del presidente Arzú, mi amigo de toda la vida desde el colegio. Confianza que no se basaba simplemente en la amistad de tantos años, sino en el conocimiento mutuo. Y llegué en un momento también en el cual mis antecesores, tanto la Comisión Nacional de Reconciliación como las dos comisiones de paz, una presidida por Manuel Conde y otra por el licenciado Héctor Rosada, pues habían avanzado ya un buen trecho, sobre todo en legitimar el diálogo, en hacerlo aceptable para los sectores, sobre todo de la gran empresa, y también sentar las bases, digamos, el marco de la negociación y la agenda de la negociación, que fue muy importante. Algo importante que usted precisamente nos comentó hace unos minutos. Usted conocía este movimiento, ¿verdad?, que se dio incluso del grupo de la guerrilla. De hecho, se le conoce a usted como partícipe de este grupo, de la guerrilla. En su momento se decían, eran los juniors de los oligarcas que conformaban incluso este famoso grupo Cráter, ¿verdad?, donde eran incluso estudiantes de distinguidos colegios guatemaltecos. ¿Cómo usted se vio involucrado y surge este famoso grupo Cráter? Bueno, mire, el grupo surgió de una iniciativa de los padres jesuitas que quisieron crear conciencia social justamente en los colegios católicos, donde había gente, digamos, de clase media, media alta, etcétera, basados en la doctrina social de los papas, en especial una encíclica del Papa Juan XXIII, la Mater et Magistra. Entonces la idea era que estos jóvenes tradicionalmente ajenos a la política, a las problemáticas del país, se involucraran en ellas, conocieran la dura realidad de Guatemala, etcétera. Y así fue. Y tal vez lo que hizo el cambio fue que algunos de nosotros decidimos que esos cursos ya no había que estarlos repitiendo con los muchachos, por ejemplo, de los sectores que mencioné, sino que había que irse al campo. Nos fuimos a Huehuetenango, donde los padres Merignol tenían sus misiones. Vivimos en directo y muy pegado con la gente, su problemática, su dolor, sus grandes potencialidades. Fue un compromiso muy profundo. Fue una época en la cual el sueño de la revolución era plenamente vigente, en la cual en Colombia un sacerdote había optado por el camino de la guerrilla. En fin, un conjunto de circunstancias, además de una persecución que ya comenzaba por el trabajo del Cráter, que era un trabajo legal, pero que indudablemente afectaba a intereses poderosos. No podemos negar entonces la participación de la Iglesia Católica en estos movimientos insurgentes o de la guerrilla, señor Porras. En los movimientos insurgentes no, yo creo que es una buena
pregunta él si por lo siguiente. La Iglesia Católica, por el contrario, digamos, estos cursillos y esta labor se hizo precisamente para buscar una opción frente a la revolución comunista. Digamos, la ideología era no a los extremos, no al liberalismo que se desentiende de la persona y de sus problemáticas y de la sociedad y solo piensa en la ganancia y en el lucro y etcétera, etcétera, y no al totalitarismo que oprime las libertades y tal y cual igual. Entonces, la doctrina social de la Iglesia aparecía como el punto intermedio sintético, ¿verdad?, que retomaba, digamos, de la izquierda la preocupación por la problemática social, el desarrollo, el bien común, etcétera, etcétera, y, digamos, de la derecha, llamémosle así, el respeto a la propiedad, el respeto a las leyes establecidas. Entonces se planteaban términos que ahora son de uso frecuente como una economía social de mercado, ¿verdad? Pero no solo eso, también algo muy incidente en Guatemala, el tema de la dignidad de la persona humana, que equivale a un no a la discriminación, la entradita. Como consecuencia de este tipo de movimientos que se da en Guatemala, y usted muy bien lo comenta en algunas crónicas, podríamos denominarla así, en su libro Las Huellas de Guatemala, ¿verdad? Donde de alguna manera pues se han realizado algunas críticas del mismo. Usted comentaba precisamente lo que fue el secuestro de la señora Novela. Ajá. ¿Sí? Sí. Y dice que al darse la captura de 2 de los presuntos responsables, usted dice se realizó un interrogatorio profesional. ¿Cómo podríamos decir que se realizó un interrogatorio profesional cuando de los 2 capturados, incluso uno no soporta este tipo de interrogatorio, es asesinado? Eso es un supuesto que nunca logramos determinar. Yo lo que escuché fue el interrogatorio que le hicieron a Isaías, que fue el personaje al que el presidente decidió que se hiciera el cambio por la señora Novela. Y en ese interrogatorio no hay, por supuesto, nada de violencia. Yo no sé si la hubo antes o después, no lo creo. Me sorprendió la habilidad con la que ese interrogatorio fue planteado, porque estábamos justo en el momento en que ya prácticamente, y lo habíamos hablado con la comandancia de la URNG, todos los obstáculos de importancia para firmar la paz ya habían sido allanados. Ya se habían firmado los 2 acuerdos más difíciles, que era el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y el acuerdo de fortalecimiento de poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Pero faltaba, y eso fue la última reunión antes de este incidente que yo tuve con la URNG, que ellos decían: queremos hablar una vez más con el presidente para plantearle a él cómo desmantelar esto. Y al desmantelar esto hacían referencia a estructuras clandestinas que según ellos la inteligencia militar había organizado con desertores de ellos y que eran los responsables de los crímenes más execrables y que como no formaban parte de institucionalidad alguna, prácticamente iban a quedar fuera de las medidas desmovilizadoras de los acuerdos de paz, ¿verdad? Pero el punto va, volviendo a lo del interrogatorio, que la paz ya venía. Entonces el interrogatorio comenzó un poco como diciéndole a este señor Isaías: pero te das cuenta de lo que estás poniendo en peligro, te das cuenta del tiempo que esto ha tomado, de los esfuerzos, y cuando ya estamos llegando al final, haces lo que haces y pones en peligro todo esto. Entonces yo creo que él contestaba: sí, sí me doy cuenta. Pero él no dejó que el interrogatorio fuera muy lejos. No le preguntaron dónde está este, dónde está el otro, sino que en un momento dado él dijo: bueno, yo sé lo que quieren ustedes, pero ustedes no saben lo que quiero yo. Entonces el interrogador le preguntó, yo lo oí en grabación: ¿qué queremos nosotros? Ustedes quieren a la señora, dijo él. ¿Y qué querés vos? Yo quiero que se respete la vida mía y la de mis compañeros. Y creo que dijo y que continúe el proceso de paz. Entonces por ahí se fue encaminando la solución. Y yo lo cuento en mi libro, él preguntaba por la otra persona que lo iba acompañando. Exacto. Él no sabía qué había pasado con esa persona. Y yo tuve la ocasión de platicar con él, ya cuando estábamos en la operación del canje, el responsable del canje fui yo, de manera que estuve desde la madrugada
en el mismo carro al lado de él, que él llevaba tapados los ojos y creo que iba esposado. Y entonces, como él insistía tanto en su compañero, yo le pregunté, ¿pero y usted vio algo? Me dijo, no, es que me cayeron a mí, yo no pude ver nada. ¿Escuchó disparos? No, tampoco escuché disparos. Entonces, ¿usted no tiene la certeza de qué pasó? No, no tengo la certeza de qué pasó. Pero yo, la última condición que pongo para el canje es que aparezca mi compañero. Entonces, eso fue lo que prolongó la negociación, de decirle, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros no lo tenemos, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si nosotros tampoco sabemos qué pasó. O sea que aparentemente no lo tenían en ese momento. Ellos, la versión que sostuvieron hasta el final es que ellos habían controlado el caso, ellos habían ubicado a este señor Isaías, que era el principal, que ellos sabían que era un tipo muy hábil, muy capaz de darse cuenta de seguimientos y otras cosas, y que por eso ellos habían utilizado los menores recursos posibles y que prácticamente solo habían operado con un carro en el que iban 3, y que esos 3 no se podían dedicar a capturar a 2, de manera que se habían concentrado en Isaías, ¿verdad? Y eso le repetían ellos a él. Y sí, pero ¿y con mi compañero qué pasó? Pues nosotros no sabemos qué pasó, salió corriendo. Entonces, al final, para no hacer larga la historia, yo le dije, mire, yo me comprometo personalmente a plantearle al presidente y a que hagamos lo imposible por saber qué pasó con su compañero. E incluso yo le dejé el teléfono de mi celular personal para que me llamara. Y efectivamente yo se lo planteé al presidente Arzú y él, ahí mismo estábamos en una cena con el embajador español de entonces, don Víctor Fajilde. El hecho no se conocía públicamente, ni mucho menos, ni lo sabía el embajador, y cuando estábamos ahí me llamó Isaías a la embajada, a mi celular. Entonces yo fui de nuevo con el presidente y le dije, mira, hay esto y esto y esto, y él lo que dice es que, como yo bien sé, pues ellos son gente bragada, que no se va a pegar un susto y va a salir corriendo y ni siquiera va a agarrar un teléfono nunca para avisar, miren compañeros, ando huido, pero no se preocupen, sino que sencillamente se lo tragó la tierra. Así que yo le ruego que usted haga todos los esfuerzos por averiguar qué pasó. Entonces, el presidente llamó ahí al jefe del Estado Mayor Presidencial, que era el general Espinosa, creo que él iba acompañado de su segundo, no me acuerdo, y entonces les dijo, miren, si lo tuvieron que matar, yo lo entiendo, porque esto no es un juego de niños, pero lo que yo no les voy a aceptar jamás es que me mientan. Y ellos estuvieron hasta el final, la versión esta que yo le acabo de dar, de decir nosotros nos concentramos en él, el otro se escapó y nosotros no sabemos de él. Hay algo que usted comparte precisamente con Mario Payeras, y es que las fuerzas revolucionarias no fueron capaces de contrarrestar este movimiento del ejército en 1982, o sea, no pudieron ganar por ciertos factores. ¿Cuáles fueron estos? La guerrilla no estaba preparada para que se diera un enfrentamiento directo por el poder. Pensaba que iba a tener todavía un tiempo largo de acumulación de fuerzas, pero esta dinámica que se generó cuando la gente por ella misma se empezó a incorporar y de una aldea iban a otra y se jalaban a los de la otra aldea, etcétera, hizo que antes que la guerrilla tuviera un mínimo de capacidad militar, prácticamente en toda la región del altiplano central y noroccidental, esa insubordinación de la gente creara un desafío directo al poder del Estado. Yo creo que quien mejor lo sintetizó fue el propio general Benedicto Lucas, que cuando ya estaba la ofensiva montada sobre el frente en donde yo estaba, él decía 2 meses más y hubiera sido demasiado tarde. De la magnitud de lo que él vio, el movimiento social que estaba en tono, pero ese era un movimiento desarmado y en gran medida desorganizado, surgido al calor de la euforia y el entusiasmo, pero sino con una conciencia sólida. De manera que además la gente no tenía y no tenía por qué tener idea del poder del ejército. Nosotros mismos en un momento dado, al ver la dimensión de esa insurrección, llegamos a pensar que ya era asunto resuelto. No nos imaginamos
de qué magnitud podía ser la respuesta del ejército. Y de ahí viene el hecho de las masacres, de la tierra arrasada, de todo eso. Lo que refleja es que efectivamente, como en otras guerras de carácter irregular, el tema fundamental era el control de la población. Usted fue parte del EGP también. Sí. Y en el 82 lo deja. ¿Por qué razón lo deja? No lo dejé en el 82. En el 82, a mediados del 82, yo salí para Nicaragua. Nosotros, en primer lugar, estábamos en la ciudad. Nosotros no éramos combatientes propiamente de las fuerzas militares del EGP, pero salimos de la ciudad porque ya era prácticamente imposible continuar. Fue la época de los llamados reductos, cuando un día sí, al otro también, caían casas de seguridad de la URNG. Mucha gente pensaba que era pantomima, no era ninguna pantomima, era el fruto de un trabajo de inteligencia muy profundamente llevado por el ejército, y empezamos a caer, o empezaron a caer una cantidad de compañeros, y total es que se tomó la decisión de que nos fuéramos al frente del sur del Quiché, que era el frente Augusto César Sandino, digamos, como quien dice, a pasar el temporal, a ver en qué podíamos contribuir. Entonces, en el 82, digamos, ya desde finales del 81, para nosotros los que estuvimos en el frente, no para nosotros, porque algunos no eran de esa opinión, pero en mi opinión y de otros más, para finales de 1981, el ejército ya había roto la espina dorsal de la estrategia del EGP, puesto que el EGP planteaba que lo decisivo para tomar el poder iba a ser la acumulación de fuerzas en el altiplano central, que era donde estaba la mayor concentración de población y donde está, digamos, el punto estratégico de mayor importancia para controlar el territorio de Guatemala. Y fue justamente en ese lugar donde el ejército privó, por los métodos que conocemos, al EGP de su base de apoyo, lo aisló y convirtió a esa base de apoyo o en patrulleros civiles o en refugiados internos o en refugiados externos, pero desarticuló eso. Entonces, para mí y para otros compañeros, después yo supe que para Payeras también, había que analizar eso que ocurrió como la derrota de la estrategia del EGP. Entonces comenzó una polémica interna. En esa polémica interna, una parte de la dirección del EGP, a la cual yo no pertenecía, ni a esa ni a ninguna otra dirección del EGP, se negó categóricamente a entender las cosas así como las estoy planteando. Y únicamente, digamos, como quien dijo... No aceptaban la derrota, digamos. No aceptaban el impacto estratégico de eso que había ocurrido, ¿verdad? Y acto seguido, además, la salida de los refugiados a México, que prácticamente fue terminar de quitarle el agua al pez, ¿verdad? Y el EGP, los combatientes del EGP heroicamente se quedaron sostenidos por pequeños núcleos de población en resistencia. Entonces, para nosotros, y aquí incluyo a Payeras, eso era un tema que implicaba una reflexión destinada a transformar radicalmente la estrategia, porque la anterior ya había sido derrotada. Entonces, en el resto del EGP, de su dirección, eso fue rechazado completamente. Y entonces se dieron una serie de situaciones propias de esto, de que entonces querían que yo fuera a la montaña a dar clases de urbanidad o no sé cosa por el estilo, que era la forma de, digamos, quitarlo a uno del paseo. Total es que compañeras y otros compañeros tomamos la decisión de hacer una organización propia, y esa organización, que se llamó Octubre Revolucionario, hacer el balance de lo que había pasado, sacar las grandes lecciones, ver cómo podíamos regresar a la lucha de masas, que era un poco sobre todo los que estuvimos en el cráter. Nunca perdimos de vista que el objetivo fundamental era la organización de la población. ¿Y eso era posible todavía en esa época, señor Porras? Con la gente que estaba en el sur del Quiché, no. Eso, digamos, a mí me recordó mucho la experiencia de los vietnamitas, cuando Estados Unidos decidió concentrar a la población en aldeas estratégicas, que fue más o menos lo que el ejército hizo aquí también, pero en el caso nuestro era una población recién reclutada, sin una verdadera estructura orgánica, sin estructuras de liderazgo, en un periodo también donde la revolución abandonó sus contenidos programáticos para centrarse en consignas, por ejemplo, hasta la victoria siempre. Eso era una consigna, no era como antes se decía, va a haber reforma agraria, va a haber un trato mejor para los más desfavorecidos, etcétera, sino que ya, digamos, entonces
fue una población que unos se refugiaron, otros no tuvieron más remedio que incorporarse a las patrullas civiles, otros se vinieron para acá, y prácticamente en lo que era el área neurálgica para la revolución en Guatemala quedó en manos del ejército. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más en esta segunda parte que considero que es de igual importancia. Estamos conociendo un poco de la historia y ahora vamos a conocer al final de cuentas cómo se llega a este consenso. Se dice que el grupo revolucionario tenía un arma secreta y vamos a ver si esto es cierto y el señor Porras aquí nos dirá si eso es cierto, precisamente para este proceso de paz.